Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mile? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Se escucha? Sí, profe, buenas noches. Bien, bien. Bueno. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Ahí vamos, profe, bien. Bien, bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a esperar un cachitito antes de arrancar la clase de hoy. Ya vamos terminando. Oh. Bueno, les comento algo. En la clase anterior se me cortó 3 veces internet. Así que cuando llueve es como que, ¡pum!, se corta. Así que mientras que no se larga yo, me parece que estamos sin problema. Si ven que se corta, esperen un cachito porque trato de hacer todo como para que se reactive. Pero bueno, podemos llegar a tener ese pequeño inconveniente. Bueno, bueno, hoy vamos a ver el último tema. Recuerden que el examen lo tenemos después de las vacaciones, así que con tranquilidad. Los que adeuden algún trabajo práctico, envíenlo. Así ya ese tema también lo tengo terminado, el tema aprobado, la entrega de los trabajos prácticos. Hoy lo que vamos a ver es el tema, vamos a arrancar con el tema de sociedades comerciales. Sociedades. Les voy a subir, ahora les voy a pasar por el grupo una serie de apuntes como para que ya lo vayan teniendo también, para los que no lo tengan. Y bueno, nosotros vamos a arrancar hoy con el tema, digamos, de la parte general de sociedades, cuáles son los elementos que, que de alguna manera componen a las sociedades comerciales acá en Argentina, cuál es la ley que regula los elementos del contrato constitutivo, y les voy a pasar también un modelo de un contrato constitutivo de una SRL, que es el tipo societario más común, el que más regularmente se constituye, por la simplicidad que tiene, por el tema de los bajos costos. Los menores costos hacen que sea más conveniente el tema de constituir una sociedad comercial acá en Argentina, en el formato o en la tipología de las SRL. Les voy a pasar un modelo en Word, que es para que ustedes puedan, por ejemplo, completar y utilizar para tener como un elemento de trabajo, para que vean bien cómo sería el estatuto o el contrato constitutivo de la SRL, pero después les voy a subir archivos con estatutos o contratos constitutivos de SR reales, de empresas que están realmente funcionando, para que ustedes vean no solamente un modelo, sino además varios contratos constitutivos, y vean cuál es la realidad, digamos, de lo que es el estatuto de una sociedad que actualmente funciona. ¿Sí? Todo para que ustedes puedan verlo y tenerlo como un archivo de respaldo para el día de mañana si necesitan eh, visualizar a ver cómo es que se redactan. ¿Sí? Bien, antes de arrancar con el tema, digamos, de sociedades, primero tenemos que tener una idea de cuál es el fundamento por el cual nosotros le damos importancia a este tema del programa, y cuál es el fundamento para que ustedes lo deban, digamos, de alguna manera manejar bien. Lo que ustedes tienen que tratar, digamos, de hacer es tener y darle una lectura in extenso, o tratar de una idea y leer para ello bien lo que es la ley que regula el funcionamiento de las sociedades comerciales en Argentina. Nosotros el año pasado vimos que persona humana era ese ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero la persona jurídica era la persona o el ente que el Estado le daba la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, a los efectos de que pudiera cumplir con un objeto, con su objeto, y con las funciones que fueron tenidas en vista por las personas humanas que se aglutinaron para constituir esa persona jurídica. ¿Qué significa esto? Que el Estado le da una autorización para funcionar, o para que funcione una persona jurídica, una vez que varias personas, por ejemplo nosotros, nos ponemos de acuerdo para crear una empresa, para crear una sociedad. Cuando nosotros hablamos de persona jurídica privada, estamos hablando de cualquier tipo de persona jurídica privada. La sociedad comercial es un tipo de esas varias que están reguladas en el Código Civil. Nosotros en el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos regulado
que las personas jurídicas privadas son las asociaciones civiles, las ONG, las cooperativas, las fundaciones, las sociedades comerciales, las asociaciones simples, todos estos entes tienen una función, se crean con una función. Nosotros acá, en esta materia, lo que vamos a ver son las sociedades comerciales, ¿sí? No las asociaciones que están de alguna manera reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino las sociedades comerciales que están reguladas en la Ley 19.550. La Ley 19.550 es la ley que ustedes van a tener que estudiar para ver de alguna manera cómo se regula el nacimiento, el funcionamiento, el objeto, el desarrollo de la vida de una sociedad comercial, cuándo se tiene que disolver, cuándo se debe liquidar, cuáles son los órganos de administración, representación, gobierno, fiscalización de cada tipo societario y, por último, cuáles son los tipos societarios que la ley 19.550 regula y autoriza para que funcionen en Argentina. Bien, para llegar a lo que será la parte especial, esto es, para llegar al momento en el cual analicemos e investiguemos de forma específica los distintos tipos de sociedades comerciales que están reconocidos en la ley 19.550, tenemos que arrancar primero por entender qué es una sociedad comercial, cuántas personas necesito que se pongan de acuerdo para crearlas, si pueden ser una, si tienen que ser dos, si tienen que ser más de dos, si hay límites, qué elementos se necesitan para que uno pueda afirmar de que existe una sociedad comercial, cuál es el objeto de una sociedad comercial, cuál es el fin, cuáles son los órganos que una vez constituida la sociedad de alguna manera hacen a la vida de la sociedad comercial. Todo eso lo vamos a ver en lo que nosotros denominamos en el derecho la parte general. Cuando yo hablo de la parte general es cuando analizo a las sociedades comerciales sin atenerme al estudio de un tipo en especial. En cambio, cuando yo hablo de la parte especial del estudio de las sociedades, hablo cuando analizo en forma específica cada uno de los tipos societarios que están regulados en la ley 19.550. Bien. La pregunta, cuando yo hablo de los tipos societarios, ¿a qué me refiero? A ver, Mile Romero, que es la única que la puedo ver ahora en pantalla. Mile, Ay, profe, no sé. cuando yo hablo de los tipos societarios, ¿tenés idea a qué me refiero? No. No, la verdad no. Bien. Gisela Roldán, a ver si ella sabe, ¿qué son los tipos societarios? Sería la parte especial de este tema. No, profe, no. ¿Nada? Bien. No se Linda me viene nada a la cabeza. No, ahora lo explicamos, ahora lo explicamos. Linda Alvarado. No, profe, tampoco sé qué es. Bien. A ver, vamos a explicarlo rápidamente y después llegamos al punto. Cuando yo hablo de la parte general de sociedades, voy a hablar del análisis que se hace de los elementos generales que son comunes a todos los tipos societarios. Esto es, el concepto de sociedad, los elementos que componen a las sociedades, los órganos que componen en general a las sociedades, cuál es el objeto de una sociedad comercial, cuál es el fundamento por el cual se constituye, cuántas personas tienen que de alguna manera ponerse de acuerdo para poder crear una sociedad. Estos elementos generales son aplicables a todos los tipos de sociedades que regula la ley 19.550. Ahora bien, hay un apartado, un capítulo de la ley 19.550, que establece que para la ley argentina hay un reconocimiento de una cierta cantidad limitada de tipos societarios. Eso anótenlo. ¿Qué son los tipos societarios? Los tipos societarios son estos tipos de sociedades o esta enumeración de distintas sociedades que la ley argentina reconoce para que funcionen en el territorio nacional. ¿Cuáles son los tipos societarios?
Por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital-industria, como dentro de lo que es el marco de las sociedades de personas. Luego existen otros tipos que, por ejemplo, son la sociedad de responsabilidad limitada, dentro de lo que es la sociedad por cuotas. Y por último, en el marco de las sociedades por acciones tenemos las SA, sociedades anónimas, las sociedades anónimas unipersonales, y hoy en día también tenemos una que se llama sociedad anónima simplificada. Cuando hablamos de sociedades, son esas las sociedades comerciales que se reconocen en la ley 19.550. Después también hay una regulación específica de lo que se llaman las cooperativas, ¿sí? Pero particularmente cuando yo hablo de la tipología societaria, me refiero, y usted lo tiene que tener muy bien claro, a qué tipo de sociedad comercial me refiero, ¿sí? Recuerden que la ley argentina, si ustedes, por ejemplo, vienen de otro país y ustedes quieren hacer funcionar acá en Argentina un tipo societario que no está regulado en nuestra ley nacional, van a tener que adaptar esa sociedad a alguno de los tipos que están reconocidos en Argentina. Uno no puede importar un nuevo tipo societario en Argentina, porque los únicos que están reconocidos son los que están en la ley 19.550. ¿Está claro? Es un número cerrado. Los tipos societarios, que son estos que yo les acabo de mencionar, y los van a ver después en la ley de sociedades, son los que están reconocidos para que funcionen en Argentina. Recuerden que no tienen nada que ver, por ejemplo, con una ONG, o una asociación civil, o una asociación cooperadora, o una fundación. ¿Está? Esos son sociedades en el marco de la ley argentina, pero de lo que sería el Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros, cuando hablamos de sociedades comerciales, estamos hablando de los tipos societarios que están regulados en la ley 19.550 y no otros. ¿Está? Esos son los que nosotros denominamos sociedades comerciales. ¿Cuál es la característica fundamental de una sociedad comercial? El fin de lucro. El fin de lucro es lo que diferencia a una sociedad comercial de una asociación civil. Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de una cooperadora, una asociación civil, una fundación, no tiene de por sí un fin de lucro, no tiene la intención de que sus socios se enriquezcan, que repartan ganancias. ¿Está? Una cooperadora, el dinero que junta, que puede juntar mucho dinero, no lo juntan para los socios, no se reparten las ganancias a fin de año, se usa para un beneficio común, para un objetivo que tiene la cooperadora. En cambio, si nosotros nos ponemos de acuerdo y creamos una SRL, a fin de mes o a fin de año, cuando hagamos el balance, vamos a sacar cuáles fueron las ganancias y las vamos a repartir, porque el fin es de lucro. ¿Está? Ahora, nosotros vamos a analizar hoy cuáles son los elementos en la parte general de las sociedades, ¿no? Pero la pregunta fundamental es, ustedes como profesionales, ¿por qué recomendarían a sus clientes el día de mañana que si quieren proteger su patrimonio, deben, de alguna manera, llevar su empresa en el marco de una sociedad comercial? ¿Por qué es conveniente crear una sociedad comercial para el desarrollo de una empresa y no trabajar de alguna manera en forma irregular o de hecho? ¿Cuál sería para ustedes el fundamento real, concreto, serio, preciso y de consejo para que sus clientes, por ejemplo, constituyan una sociedad regularmente constituida y trabajen no en forma personal, sino en el marco de una sociedad? A ver, Antonella, ¿por qué hay un fundamento real y concreto y objetivo para que nosotros generalmente trabajemos comercialmente en el marco de una sociedad comercial? ¿Qué te parece? Yo le pregunto al azar como para Y, tratar por, A ver, ahí está, muy bien, sí. tiene que ver con lo de la asociación civil, más o menos de eso que dijo recién. No. No, no. A ver, no te vayas. A ver. Víctor, ¿por qué damos el consejo, o vos vas a dar el consejo, si tenés un cliente, o vos mismo querés un proyecto
comercial, un proyecto económico que está funcionando, ¿por qué vos dirías lo conveniente es crear una sociedad? ¿Por qué? Por el riesgo de pérdida de los bienes propios. Exactamente, exactamente. El objetivo por el cual cualquiera de nosotros que tenga un proyecto comercial o un cliente que esté trabajando de facto, de hecho, de forma irregular, supongamos que todos nosotros nos ponemos de acuerdo y queremos crear, por ejemplo, un mercadito, queremos poner un local con una ferretería, queremos poner un local con colocación de postes, cerramientos de terrenos, queremos poner un local con venta de repuestos de automotores. Porque en un momento podemos arrancar en forma irregular, simplemente con una autorización, por ejemplo, municipal, para poder trabajar en un local, pero en algún momento es conveniente crear una sociedad. ¿Cuál sería el fundamento? El fundamento, ¿saben cuál es? Que si ustedes venden un producto y es riesgoso, si ustedes van a la calle y obtienen un empleado y no lo pueden contratar en forma registrada y lo tienen trabajando un tiempo en negro, si ustedes, por ejemplo, tienen una camioneta para trasladar los productos y su empleado va en esa camioneta y esa camioneta está a nombre de ustedes, o mandan a colocar, por ejemplo, unos postes en un terreno y mandan a 3 empleados y en el terreno se le cae un poste, a uno le rompe un brazo y es un empleado suyo y trabaja en negro, ahí el problema es que los perjuicios del desenvolvimiento comercial de esa empresa, de ese proyecto comercial, puede generarles un juicio que va a ir dirigido no contra el patrimonio de la empresa, sino contra el patrimonio de quién, del dueño. Entonces, como ustedes ponen en riesgo todos los días su patrimonio, ustedes tienen un gran problema, que es que un juicio los afecte a ustedes directamente. Se los voy a traducir en términos concretos. Hoy, Milena y Gastón nos damos cuenta que tenemos 200.000 pesos cada uno, que queremos hacer algo y no sabemos qué, y queremos invertirlo de alguna manera. Charlamos y decimos, hagamos una cosa. A mí me interesaría, por ejemplo, tener un comercio de tal cuestión. Y ella me dice, a mí también. Nos ponemos de acuerdo, pero no nos tiramos directamente a alquilar un local y demás, sino que primero lo que podríamos llegar a pensar es lo siguiente. ¿Tenemos la idea? Sí. ¿Queremos hacer tal cosa? Sí. ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí. ¿Nos ponemos de acuerdo con el nombre? Sí. Porque el nombre es uno de los elementos que va a estar en el estatuto. ¿Nos ponemos de acuerdo con el objetivo y el objeto de la empresa? Sí. ¿Nos ponemos de acuerdo con el aporte? 200.000 pesos cada uno. Sí. Bien. Creamos la SRL, creamos la sociedad comercial. Una vez que la creamos, nosotros podemos contratar gente, podemos celebrar un contrato de locación que no va a estar a nombre mío, de Gastón, ni a nombre de Milena, sino que podría estar, por ejemplo, a nombre de Construcciones Alejandro Cor. Y en el caso de que nosotros tengamos un empleado, en el caso de que tengamos un vehículo que está a nombre de Construcciones Alejandro Cor, en el caso de que haya un incumplimiento contractual, por ejemplo, vendimos un producto riesgoso y alguien se electrocutó, ¿a quién van a poder demandar los eventuales acreedores? ¿A Gastón, a Mirena o directamente a Construcciones Alejandro Cor? Van a tener que No, demandar A la empresa. a la empresa. Entonces, Ahí el está. objetivo fundamental, ¿cuál es? Que cualquier situación que nosotros tengamos de riesgo, ¿cuánto dinero nos van a poder sacar a Milena y a Gastón? 400.000 pesos, que es lo que nosotros comprometimos para crear la sociedad. Ese va a ser el patrimonio de la sociedad. Y si nosotros tenemos un litigio, ¿qué van a atacar? El patrimonio de la sociedad. Donde se terminó el patrimonio de la sociedad, se terminó todo. Y ustedes piensen que tal vez con 400.000 pesos o con menos, creamos una sociedad y nosotros sabemos que cualquier situación de responsabilidad van a poder atacar a ese patrimonio. Y no van a poder atacar la casa de Milena, el auto de Milena, mi casa, mi autito. ¿Por qué? Porque hay una división jurídicamente hablando entre el patrimonio de los socios que integramos la sociedad con el patrimonio del ente societario, persona jurídica, sociedad comercial. ¿Está claro? Entonces, el objetivo es preservar el patrimonio. ¿Por qué? Porque el derecho argentino otorga la posibilidad de que nosotros
tengamos una idea comercial, que la llevemos adelante, que constituyamos una sociedad, porque el Estado fomenta el comercio, está de acuerdo con que se hagan actividades mercantiles, y está de acuerdo con que se creen sociedades. Y además el Estado reconoce, por el artículo 1 y 2 del Código, de la Ley de Sociedades, la situación de que el patrimonio de los socios no se confunde con el patrimonio de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad comercial tiene una personalidad jurídica distinta de los socios que integran la sociedad. ¿Está claro? Entonces, el ABC, ¿y por qué vamos a estudiar a conciencia? Y van a tener que leer a conciencia la ley 19.550, si bien no todo el articulado, porque hay cosas que son muy técnicas, pero sí ir leyendo el articulado de la ley para ver bien cómo es que se maneja, ¿sí? Cómo se regula la materia, digamos, de sociedades comerciales y cuál es el objetivo. El objetivo particularmente, chicos, es ese, limitar la responsabilidad de las personas humanas favoreciendo la creación de sociedades comerciales que tienen una personalidad jurídica distinta, ¿sí?, de los socios que integran la sociedad. Hay dos patrimonios. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y qué pasa para tener en un marco legal un emprendimiento? ¿Qué tengo que hacer yo, ponele, si tengo un emprendimiento, no sé, indumentaria, y para que esté en el marco legal? Bien. Pero no Bien. tengo un lugar físico, sino que ponele hago desde mi casa, ponele. Bueno, si vos no vas a tener un local, por ejemplo, y lo vas a hacer desde tu casa, vos lo puedes manejar directamente de esa manera. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a tener que hacer es tratar de limitar siempre al mínimo la situación de responsabilidad civil. Por ejemplo, una situación de responsabilidad la puedes llegar a tener, por ejemplo, si contratás a alguien para que lleve los productos. Vos Claro. contratás a alguien para que lleve los productos a distintas casas y trabaja un día, 2 días, 3 días, de pronto trabaja 3 meses y de pronto te hace un juicio laboral. Y te va a decir que él trabajaba para vos y que vos, la función de él era cumplir un horario, llevar productos, y vos después vas a poder decir lo que vos quieras, de que no, que es mentira, que vos trabajaste menos días, ya está. Tenés una gran posibilidad de perder el juicio, seguro. Claro, sí. Otra, supongamos que vos a una persona la mandás con una motito de tu casa a que lleve productos a una localidad distinta. ¿Qué pasa si esa persona se lastima en el camino? Capaz que es una persona de tu íntima confianza. Pero ¿qué pasa? Imagínate que muere en el trayecto. Los herederos, los hijos, los padres de esa persona, cuando le pregunten qué estaba haciendo, y digan, estaba llevando productos de Milena a otro lugar, y falleció por ganarse, por decir algo, 1.500 pesos en el trabajo del día, ¿qué van a hacer seguramente, Milena? Te van a hacer un juicio, casi seguro. Sí, seguramente. Por más que era tu mejor amiga, Claro, la sí, madre, el padre, y te van a reclamar. Entonces, las situaciones de riesgo las tenés en todo momento. Supongamos que vos haces el bordado de alguno de esos productos y pones a alguien a que después los planche, por decir algo, y se electrocuta. Lo mismo. Situaciones de riesgo las tenés en todo momento. Ahora, cuando vos ves que tu actividad en algún punto empezás a ver la posibilidad de estos riesgos, lo conveniente es que crees una sociedad. Porque vas a tener gastos. Obvio, vas a tener gastos. Con un contador, con los balances, todo. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un giro comercial que, por ejemplo, por decir algo, te genera, por decir algo, 100.000 pesos por mes de ganancia, ahí quizás te convenga decir, bueno, de esos 100.000, 20 o 30 saco para tener una sociedad que se maneje con facturación, con un contador, capaz que hasta te sale más barato todavía, menos de ese monto que te acabo de decir. Pero vos te aseguras de que cualquier problema que haya es la sociedad. ¿Está? Perfecto. Bien. Sí, sí, perfecto. Listo, gracias. No, por favor. Ahora, pensemos que, por ejemplo, hoy en día en Argentina existe lo que se llama el monotributo, que es una posibilidad que nosotros tenemos de inscribirnos y facturar. Nosotros podemos denunciar una actividad cualquiera y no tenemos la necesidad de constituir una sociedad regularmente constituida, y nos podemos directamente inscribir en el monotributo, que es un impuesto que nosotros pagamos las cargas previsionales, esto es la obra social y la jubilación, y al mismo tiempo, con ese pago, según cuánto facturamos, según la categoría por la facturación que nosotros hacemos mensualmente,
como monotributistas pagamos impuestos por lo que nosotros ganamos, por decirlo de alguna manera. Bien, si nosotros nos inscribimos como monotributistas, estamos denunciando una actividad, y sería como si fuera un intermedio entre no tener nada y tener una empresa. Nosotros digamos, nos denunciamos frente a la AFIP como personas que tenemos una actividad independiente y que queremos facturar, ¿sí?, por esa intermediación o ese servicio que prestamos, esas ventas o servicios. Bien, ahora, ¿qué ocurre con el monotributista? ¿Tiene alguna forma de separar su patrimonio entre el patrimonio personal y el patrimonio de una empresa? No. ¿Por qué? Porque lo que hace el monotributista simplemente es afirmar frente al fisco que factura por un servicio o por una intermediación o por una venta. ¿Está? Pero es él, es el monotributista. Entonces, ante cualquier situación con el monotributista, el juicio va a ir contra el monotributista y va a responder con todo su patrimonio. En cambio, cuando el monotributista dice, no, yo quiero deslindar la responsabilidad que pueda llegar a tener en una actividad X, tiene necesariamente que constituir una sociedad, ¿sí? Yo, por ejemplo, como abogado, no puedo constituir una sociedad para responder ante un eventual reclamo hacia el abogado. ¿Está? Hay profesiones independientes que no pueden hacerlo. Responden siempre con su patrimonio. Digamos, generalmente los profesionales independientes, aunque quieran, la ley no les permite constituir sociedades para limitar la responsabilidad. No podemos separar el patrimonio de nuestro trabajo con el personal. Siempre respondemos con nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque se entiende de que la responsabilidad que asumimos es tan grande que no nos dejan separar patrimonios. En cambio, a cualquier comerciante sí. Cualquier comerciante puede constituir una sociedad porque la ley lo que dice es, si ustedes tienen dinero, cualquiera de ustedes chicos, el derecho fomenta que ustedes lo inviertan en actividades que sean útiles para el Estado. Y constituir sociedades es una actividad útil porque con eso se pagan impuestos, con eso se venden productos, con eso el Estado crece, con eso ustedes contratan gente, y si a ustedes les va bien, le va bien al Estado, le va bien a la sociedad. Entonces nunca está mal vista la idea de constituir una sociedad, sino todo lo contrario. El Estado que quiera hacer las cosas bien tiene que fomentar la constitución de las sociedades comerciales. Ahora, para nosotros, como profesionales, y para ustedes como profesionales, lo conveniente es saber que hay un objetivo de trasfondo que es muy importante. Y ya no tiene nada que ver con que el Estado fomente la creación de sociedades. Ustedes tienen que sugerir y, de alguna manera, influir en sus clientes para que traten en la medida que puedan de no manejarse en el marco, digamos, de sociedades irregulares o de hecho, porque de esa manera están trabajando de modo tal de que siempre ponen en riesgo su patrimonio, siempre. Hay muchos comerciantes que dicen, no, a mí no me va a pasar nada, y siguen manejándose de esa manera, como una sociedad de hecho, o una sociedad irregular, en la medida en que sienten de que nunca les van a meter un juicio, nunca van a tener una situación de responsabilidad, pero ¿sabe cuál es el problema? Y es hasta que lo tienen. El día que lo tienen, realmente después se quieren matar. Me pasó acá donde yo trabajo, un amigo, que tuvo un juicio laboral de un muchacho que trabajó un tiempo, un año y pico creo, y le hizo un juicio. ¿Saben en qué terminó? En una demanda de 1 millón de pesos. Y los tuvo que pagar. 1 millón de pesos. Obviamente que eso generó otras situaciones más complicadas, porque en una demanda laboral de 1 millón de pesos, al final en realidad el que pierde ese juicio termina pagando 1 millón de pesos más un 45 o 50% más arriba. O sea que pasó de ver 1 millón a deber 1.600.000 pesos de gastos y demás. Entonces, ¿cuál es el tema? Siempre lo conveniente es pensar que si el objetivo comercial a futuro es que las cosas vayan bien, lo conveniente es dividir los patrimonios de manera tal de que si el acreedor ataca únicamente el patrimonio de la empresa. Bien, les voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy para que lo vayamos viendo. Como les dije previamente, nosotros primero vamos a ver el tema de, a ver si lo vemos por acá, de sociedades, pero la parte general, y después vamos a ir avanzando sobre la parte de
la cuestión, digamos, particular o especial que son los tipos societarios. Cuando nosotros hablamos de sociedades, a ver si lo ven ahí, según la ley de sociedades, la ley 19.550, habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Ese es el concepto. Nosotros hablamos de una sociedad cuando varias personas se ponen de acuerdo a trabajar en forma organizada para intermediar entre la oferta y la demanda en la aplicación, en la producción o intercambio de bienes o servicios, pero siempre con un fin puntual. Por eso hablamos de sociedades comerciales, que es el de obtener una ganancia, un lucro. Ahora, las sociedades no siempre dan ganancia, ¿eh? En algunos casos dan pérdidas, como dice acá el concepto. Bien, cuando uno crea el contrato constitutivo, el estatuto, claramente menciona de que si hay ganancias, se van a repartir las ganancias, pero si hay pérdidas, se van a repartir las pérdidas. Y esto se tiene que poner muy clarito en el contrato constitutivo. Por lo general, el porcentaje es igual. Si yo me pongo una empresa con Milena Romero y decimos que vamos a ganar el 50% de beneficios, 50% cada uno, después no puedo yo poner que de las pérdidas yo voy a pagar el 30% y Milena el 70%, porque no correspondería. Siempre es igual el porcentaje de beneficios que el porcentaje de pérdidas. Si yo me quedo con el 50% de las ganancias, también es lógico que me quede con el 50% o deba afrontar el 50% de las pérdidas. Sin embargo, esto se puede modificar en el estatuto como nosotros queramos, ¿sí? Bien. Ahora, en el concepto de la ley 19.550, se introdujo hace poco tiempo, hace unos años ya, una modificación a este concepto de que habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, en forma organizada, se modificó la Ley General de Sociedades y se incorporó este tipo societario nuevo que se llama Sociedad Anónima Unipersonal. Esta modificación fue ingresada del artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que es el que habilita la creación de sociedades con una única persona. ¿Qué significa esto? Que en Argentina, si nosotros quisiéramos, podríamos, de forma individual, cada uno de ustedes, crear una sociedad anónima unipersonal. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos decidir mañana, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una idea de realizar una actividad mercantil de la que nosotros queramos, creamos una sociedad en la cual hay un único socio, yo. De esa manera yo podría dividir mi patrimonio personal por un lado y el patrimonio de la sociedad anónima unipersonal por el otro, ¿sí? Este es el único supuesto de un tipo societario que habilita una sociedad de una sola persona. ¿Está? Como dice el nombre, sociedad anónima unipersonal, ¿por qué dice sociedad anónima unipersonal? Porque a este tipo societario, las SAU, S-A-U, a este tipo societario particular, se le aplican todas las normas que regulan la sociedad anónima. Por eso se llama de esa manera. ¿Qué significa esto? Que todas las normas que regulan las sociedades anónimas se le van a aplicar a la SAU, ¿sí? Por eso es uno de los tipos societarios más complejos. Tiene muchos requisitos, pero no importa. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, sigamos. Cuando nosotros hablamos de concepto, entonces tenemos dos elementos. Primero, tiene que haber más de dos personas, salvo en la SAU, que puede ser constituida por una sola persona. Cuando uno crea la sociedad, esto es en el contrato constitutivo, tiene que elegir uno de los tipos societarios que están previstos en la ley. Yo se los mencioné previamente. La ley establece ciertos tipos, que es un número cerrado, que son los únicos tipos societarios que reconoce la ley argentina. Bien, cuando yo elijo uno de los tipos y me pongo de acuerdo con el resto de los socios, puedo crear el contrato constitutivo. En ese contrato constitutivo tenemos que mencionar claramente cuál va a ser el objeto del contrato constitutivo y el objeto de la sociedad, y tenemos que decir que va a ser, o que se constituye con el objeto de intermediar en la compra-venta o intercambio de bienes y servicios, con el propósito de una ganancia, y las ganancias se van a dividir de una manera junto con una forma en que se van a dividir las pérdidas en el caso de que lo hubiera.
Ahora, ¿desde qué momento una sociedad comienza a existir? ¿Desde qué momento tiene personalidad jurídica la sociedad? Bien, las sociedades, para que se puedan constituir regularmente, llevan todo un proceso de constitución. Esto es, nosotros nos ponemos de acuerdo, esa idea luego se traslada a un papel, que es el contrato constitutivo. Esperen que se dejó de compartir. A ver. Estamos viendo igual, profe. ¿Lo están viendo? Ah, pensé que se había salido la Sí. imagen. Cuando nosotros tenemos una idea, digamos, de constituir una sociedad, esa idea después Ahí la sí se plasmamos. ve. ¿Ahí se ve bien? Bien. Después la plasmamos en Ahí un se ve. papel, que es el contrato constitutivo, que es donde creamos la sociedad. Y luego esos papeles, ese contrato, junto con otros requisitos, por ejemplo, pago de edictos, depósito del capital, digamos, de lo que sería el 25% del capital, después vamos a ver bien cómo se hace, se tiene que presentar en un lugar que es la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, o la IGJ de Capital, que son dos organismos del Estado que van a revisar el contrato constitutivo, lo van a analizar, y si está todo bien, lo aprueban. ¿Sí? Cuando se aprueba por el Estado, ¿sí?, en un trámite administrativo interno, ya ustedes van a tener a la sociedad regularmente constituida. Ahora, ¿desde qué momento la sociedad empieza a tener, digamos, una personalidad jurídica? Tiene una personalidad jurídica desde el momento en que ustedes crean el contrato constitutivo. Desde ahí ya es como una persona. Ahora, para que esa persona jurídica sea oponible a terceros y pueda proteger su patrimonio, ¿sí?, porque ya está regularmente constituida, tiene que haber atravesado todo ese camino de la Constitución, todo ese íter constitutivo. Esto significa que tiene que estar, entre comillas, por decirlo de alguna manera, aprobado por el Estado. Una vez que está reconocida la Constitución por la intervención del Estado, ahí ya estamos hablando de una sociedad regularmente constituida, y ahí es donde nos va a proteger nuestro patrimonio. ¿Sí? Durante todo el tránsito previo, no. Durante todo el tránsito previo, estamos hablando todavía de una sociedad de hecho, o una sociedad irregular. Y en ese momento no tenemos una protección del patrimonio de los socios. Sí vamos a tener una protección desde el momento de la constitución regular de la sociedad. Esto es previa intervención del Estado, que revisó y le dio el visto bueno a la constitución de ese ente que acaba de nacer. Ahora, dentro de la cuestión general, podemos decir que hay distintos elementos que componen a las sociedades, que son los que ustedes tienen acá. Pluralidad de personas, salvo en el caso de la sociedad anónima unipersonal, la organización, la tipicidad, los aportes, el fin societario, la participación en los beneficios y la soportación de las pérdidas, y lo que se llama el affectio societatis, que es esta intención que tienen todos los socios de llevar adelante la empresa, ¿sí?, la empresa, la idea comercial, que los une. El affectio societatis sería como ese afecto, esa intencionalidad subjetiva que hay entre los socios para crear la sociedad. Si no existiera la affectio societatis, no habría sociedad, porque faltaría esa voluntad de asociarse. Ahora vamos a ver, ahora se va a cortar. Ahora seguimos 10 minutos más, vemos bien la parte de los elementos y seguimos la otra clase con el tema, digamos, de los tipos societarios en particular. Bueno, ahora cuando se corte, se enganchan un cachito más, chicos. Listo, profe. Perfecto. Bueno, esperemos que se vaya la imagen más.